Que Dios te bendiga, mi amado hermano, en esta hermosa tarde, ya noche. Te saluda tu hermano y amigo Pastor Maynor Velázquez. ¿Cómo te encuentras en esta hora? Para mí es una bendición poder estar conectados una vez más a través de esta plataforma, pidiéndole al Padre que puedas estar con paz, con bendición, fortalecido en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Como todos los días y una vez más te invitamos a que te unas con nosotros y que juntos estemos en la meditación de la bendita palabra del Señor. Gloria a Dios. En esta hora bendecimos tu vida y damos gracias a Dios. Es un privilegio el estar conectados. Es un privilegio tomarnos este tiempo para escuchar la bendita palabra del Señor. ¿Cómo ha estado tu día? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás en esta hora? Para mí es una bendición poderme dirigir hacia tu vida y poder estar conectados escuchando la bendita palabra del Señor. Dios bendiga a mi hermana Desiree, nuestra hermana Desiree, que está ahí en Misco, en la zona número 10 de Misco. ¿Cómo está, hermana Desiree? Dios la bendiga. Gracias por estar conectada con nosotros. Le enviamos un caluroso saludo, esperando que el Señor se encuentre con usted, bendiciéndola, llenándola de paz y de fortaleza. Gloria a Dios. Vamos a esperar unos segunditos para entrar a esta segunda y muy interesante parte del capítulo 4 de la segunda carta de Corintios. El día de ayer iniciamos este hermoso estudio. Vamos a estudiar todo el capítulo 4 de la segunda carta de Corintios. Y yo le invito a usted a que se conecte con nosotros, a que siga muy detalladamente lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Amén. Así que en esta hermosa noche invitamos pues y esperamos que todos nuestros amigos y hermanos en la fe estemos conectados para escuchar el consejo de la bendita palabra del Señor. Hoy vamos a tener un estudio muy lindo, muy especial. Hoy vamos a ver el segundo versículo del capítulo 4 de la segunda carta de Corintios. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a mi hermana Leti Ortiz de León, que está ahí en la colonia Pinares, en la zona número 18 de la ciudad de Guatemala. Le enviamos un fuerte abrazo a ella, a su amado esposo. ¿Cómo está nuestro hermano Ronaldo de León? Esperemos que esté bien, con paz en su corazón, fortalecido. Gloria al nombre del Señor. Entonces tome papel y lápiz, por favor, porque hoy vamos a ver el segundo versículo del capítulo 4 de la segunda carta de Corintios. Y como siempre le pedimos a usted que cuando usted se conecta con nosotros, que usted comparta esta transmisión, que usted se convierta en ese predicador, en esa predicadora de la palabra de Dios, bendito el nombre del Señor, y que juntos bendigamos la vida de nuestros amigos a través de su bendita palabra. Amén. Así que yo le invito a que nos conectemos, le invito a interactuemos juntos, le invito para que conozcamos más acerca de la bendita palabra del Señor. Amén. ¿Cómo se encuentra? Interactuemos juntos. Gloria al nombre del Señor y aprendamos de la bendita palabra del Señor. Por eso es que estamos aquí, por eso es que nos conectamos, por eso es que queremos que interactuemos juntos, porque nuestro afán y nuestro deseo es que cada uno aprendamos más de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Eugenia Ávila. Gloria a Dios. Qué bueno saber de ella. La bendecimos en el amor del Señor y le invitamos a que se quede con nosotros conectados. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermana Leti Ortiz Ramírez de León, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Qué bueno que tenemos esa palabra de victoria. Qué bueno que tenemos esa palabra de fe, de bendición, como decíamos el día de ayer en el versículo número 1 del capítulo 4 de la segunda carta de Corintios. Gloria a Dios. Así que prepare usted pues su Biblia, prepare usted pues papel y lápiz, su cuadernito, porque estamos estudiando el capítulo 4 de la segunda carta de Corintios. Gloria al Señor. Amén. Porque realmente es importante que aprendamos la palabra de Dios. Amén.
Vamos, antes de iniciar, mientras que más amigos se conectan con nosotros, no se vaya a ir, por favor, no vaya a darle like y se pone a ver otras cosas. No, mi hermano, escuchemos el consejo de la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos guíe y para que esta palabra no se nos olvide, sino que quede en nuestro corazón. Señor y Dios que estás en los cielos en esta hora, Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos, por mis amigos, Señor, que se toman el tiempo, Padre, para conectarse, porque se toman el tiempo, Dios mío, no para verme a mí, Señor, no, Padre Santo, para escucharme a mí como hombre, Padre, porque, Señor, yo no tengo nada que ofrecer como hombre. Sin embargo, por tu gracia y por tu misericordia, puedo comunicar tu palabra, Señor. Padre Celestial, soy un instrumento tuyo, soy un instrumento en tus manos, Padre Celestial. Y yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Padre, que hoy van a tomarse el tiempo para escuchar el consejo de tu palabra. Bendíceles, Señor, llénales de paz, llénales de gozo, llénales de alegría, Padre, y como iglesia, Señor de los cielos, Padre, estemos aquí atentos a escuchar el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Muy bien. Como todas las noches que nos conectamos, siempre yo te pido y te invito a que te unas conmigo, a que seamos predicadores de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos serlo? Simple y sencillamente compartiendo esta transmisión. Cuando tú compartes esta transmisión, tú estás convirtiéndote también en un portavoz de la palabra de Dios. Así que yo te invito a que tú lo hagas para que tú le des esperanza y le des aliento, pero también que lleves la palabra a través de esta plataforma. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces, interactuemos, tú puedes seguir escribiendo, pero quiero que escuchemos este mensaje. El estudio de esta semana se llama Lo que Dios nos ha dado. Responsabilidades y beneficios del reino de Dios. Te lo repito, el estudio de esta semana el tema es lo que Dios nos ha dado, beneficios y responsabilidades. Y el día de ayer empezamos hablando del versículo número 1 del capítulo 4 de la segunda carta de Corintios. Y hablamos, voy a hacerlo así resumidamente. Hablamos de que una de las cosas, el Señor nos ha dado como principios 3 cosas. Nos ha dado salvación, nos ha dado bendición y nos ha dado redención. Ahora vamos a ver el versículo número 2 del capítulo número 4. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos que están compartiendo esta transmisión a través de su muro. Que Dios les bendiga. El capítulo 4, versículo 2 dice de la palabra del Señor: antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mire qué lindo es esto. Pablo estaba diciendo que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, después de haber sido salvos, el evangelio de Cristo debe vivir en nosotros, es decir, debe de reflejarse en nuestra vida. Y esto, mi hermano lindo, es muy importante que nosotros lo tengamos presente por lo que estamos viviendo, por la situación que tenemos, por esta enfermedad, por esta pandemia. Hoy más que nunca, el evangelio de Cristo debe de ser reflejado en nosotros. Debe de ser reflejado en nuestra vida. Debemos de ser un ejemplo viviente del evangelio y no simplemente como dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que nosotros no debemos de ser oidores olvidadizos, sino todo lo contrario. No debemos de ser hijos de Dios teóricos, sino hijos de Dios prácticos. Prácticos en nuestra forma de creer, prácticos en nuestra forma de actuar,
prácticos en nuestro estilo de vida. Porque mi hermano lindo, mi amigo, mi amiga, mi hermano en Cristo, sin duda alguna, el verdadero evangelio no consiste en palabras, sino en hechos. El hecho, las acciones, las actitudes reflejan en nosotros verdaderamente qué clase de evangelio estamos llevando. Hoy más que nunca, la adversidad es latente. Yo no te vengo a hablar de cosas irreales. Yo no te vengo a hablar de cosas que tal vez van a rayar en la locura. No, mi hermano. Yo te vengo a hablar conforme a la palabra de Dios y lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice. El Señor Jesús mismo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. El Señor no está obviando nada. El Señor no nos está diciendo: el camino de los hijos de Dios será un jardín de rosas. No está diciendo eso. Lo que el Señor está diciendo es que en el mundo, este es el mundo en que vivimos, aquí tendremos aflicción. Y si el Señor nos está diciendo que tendremos aflicción, como lo que estamos viviendo hoy en día, no debe de sorprendernos, sino al contrario. No debe de absorbernos el temor, la ansiedad, la preocupación. No nos debe de absorber, sino al contrario. Nosotros debemos de contrarrestar esto. ¿Cómo? Reflejando el evangelio de Cristo. ¿Y qué es reflejar el evangelio de Cristo? Reflejar el evangelio de Cristo es reflejar esperanza. Reflejar el evangelio de Cristo es reflejar fe. Reflejar el evangelio de Cristo es reflejar autoridad. Es reflejar, hermano, hermana, es reflejar que Dios es capaz de guardarnos en medio de todo esto. Y no estoy diciéndole que la enfermedad no pueda llegar. La enfermedad puede llegar. Sin embargo, Dios te puede guardar. Dios te va a sacar adelante. Dios te va a dar la victoria. Y de hecho, mi hermano lindo, ¿habrá alguien que pueda poner en tela de juicio o en tela de duda la fidelidad de Dios? Yo creo que no. Yo creo que nadie puede poner en duda la fidelidad de Dios. Ahora bien, el problema es cuando nosotros nos escudamos de las cosas que estamos viviendo para ya no ser fieles a Dios, para ya no ser leales a Dios, para ya no cumplir sus mandatos. Y ahí está el peligro para ti y para mí. ¿Por qué razón? Porque el poder de Dios es real. El poder de Dios es verdadero. El poder de Dios es tangible. El poder de Dios no son filosofías ni argumentos humanos. El poder de Dios es capaz de cambiar todo. Desde el ambiente, hasta la escasez, hasta el problema, hasta la enfermedad. Dios es capaz de cambiar todo eso. Por eso la palabra del Señor dice: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, debemos de ser un ejemplo viviente del evangelio. La primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Aquí el apóstol Pablo le da unas palabras al joven Timoteo, pero que se aplican a nosotros también. En primer lugar, porque dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, le está diciendo Pablo al joven Timoteo. Antes dice, mire qué tremendo es esto. Antes de que alguien te menosprecie, antes de que alguien te rechace, antes de que alguien te haga sentir mal. Por eso le digo que este versículo se aplica a nosotros hoy en día. Antes de que alguien te haga sentir mal, antes de que alguien te menosprecie, antes de que alguien te haga sentir de menos, dice aquí el apóstol Pablo, 1 Timoteo 4:12, dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Mire qué lindo es esto. ¿Por qué razón? Porque una de las maneras de ser ejemplo viviente del evangelio es tener estas virtudes en nosotros, en nuestras vidas. Ser ejemplo en palabra, hermano. Ser ejemplo en palabra es, hermano, que lo que en nuestra boca salga, como dice la palabra del Señor, sea sí o sea no. Que no seamos variantes. Que no seamos cambiantes, mi hermano. Que no seamos personas, hermano, que cambian su modo de hablar por las circunstancias que viven.
Que no seamos personas que se mudan en cuanto a su fe, hermano, por la adversidad que tienen. Porque sin duda alguna, si el Señor, hermano, a muchos los ha metido a crisis, a situaciones difíciles, no es porque Dios no les ame, sino porque Dios los está disciplinando por aquellas cosas que se están haciendo mal. Amén. Tenemos que reconocer eso. Porque la palabra del Señor dice, hermano, que Dios al hijo que ama, a este disciplina. Muchas veces nosotros, hermanos, decimos, bueno, Señor, yo sé, Padre bendito, que tú me ayudarás, Señor, y no importa la situación difícil, pero lo decimos de diente a labio, porque realmente nuestro ejemplo con palabras, hermano, deja mucho que desear. Hay personas, hermano, que no son ejemplo en su palabra. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, hablan de cualquier cosa, menos de lo que la palabra del Señor dice. Sus pláticas están llenas de tantas cosas, menos del consejo de la palabra de Dios. No son ejemplo en conducta, hermano. ¿Por qué? Porque sus acciones dejan mucho que desear. Hermano lindo, dice el Señor, no es por vista, es por fe. ¿Y qué es fe? Es creerle a Dios, hermano. Yo voy a honrar a Dios, hermano. Yo voy a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque yo le creo a Dios. Y si yo le creo a Dios, hermano, ni la enfermedad, ni la situación difícil, ni la adversidad va a permitir, va a hacer que yo deje de honrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es mi proveedor. Porque Dios es mi sustento. Porque Dios es mi amparo. Porque Dios es mi auxilio. Mi conducta debe de reflejar el evangelio de Cristo. Oh, mi hermano lindo. ¿Se acuerda usted cuando los discípulos, hermano, andaban con Jesús y de repente, hermano, un día se vieron solos y la gente los empezó a señalar? Tú hablas como Él. Ustedes hacen lo mismo que hace su maestro. Ustedes son de Jesús. ¡Hala, qué lindo es esto, hermano! Qué lindo es que nos reconozcan a nosotros como hijos de Dios por medio de nuestra conducta. Te reconocen a ti como hija de Dios por tu conducta. Te reconocen a ti como hijo de Dios por tu conducta. Por las cosas que tú haces. Por las cosas que tú practicas. Te reconocen. Te dicen a ti tus compañeros, no hombre, tú sí eres un verdadero cristiano. Tú de verdad eres una verdadera cristiana. Pero hermano, a veces, hermano, ni nuestros compañeros nos reconocen como hijos de Dios, no porque lo digamos o no lo digamos, sino por nuestra conducta. Hermano lindo, meditemos en lo que la palabra del Señor dice. Es importante ser ejemplo en conducta, en amor, dice, en fe y en pureza. Santiago capítulo 5 versículo 10, mire qué hermoso es esto. Dice Santiago capítulo 5 versículo 10, hermanos, dice, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hay muchos creen que los hombres y mujeres que están escritos en la Biblia no tuvieron una vida de sufrimiento, y déjame decirte que sí. Los hombres y mujeres que están escritos en la Biblia pagaron un precio, sufrieron, aún hasta con su propia vida, con tal de mantener firme su fe. Y por eso Santiago 5:10 dice, toma como ejemplo de paciencia. El problema es que a veces nosotros ahorita en este momento, muchos ya tienen el Jesús en la boca porque quieren que esto se acabe pronto. Pero ¿por qué no le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué me quieres enseñar tú de esto? Señor, ¿por qué permitiste, Padre, que yo enfermara? Que mis hijos enfermaran, que mi esposo enfermara. Señor, ¿por qué permitiste que me mandaran a mi casa sin salario? ¿Por qué permitiste, Señor, que me suspendieran? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué no le preguntamos a Dios eso? El Señor muchas veces permite, vuelvo a repetirte, que las crisis vengan a nosotros porque Él nos quiere enseñar algo. Y le aseguro que muchos de nosotros, aquellos que estamos pasando por situaciones difíciles, lo que menos le decimos al Señor es, Señor,
¿y qué quieres tú que yo aprenda de esto? ¿Y qué quieres tú que yo entienda de esto? No le preguntamos. ¿Y sabe por qué no le preguntamos? Porque somos carnales. Porque no tenemos una espiritualidad en nosotros. Porque tenemos a Dios de diente a labio. Porque no tenemos a Dios como Padre. Porque si tuviéramos a Dios como Padre, entonces entenderíamos, hermano, que si Él es nuestro Padre, Él es el que está a cargo de nosotros, de nuestra vida, de nuestro caminar y de todo lo que pueda venir a nosotros. El problema está que nos dejamos influenciar por la novia. Nos dejamos influenciar por el novio, nos dejamos influenciar por el marido, por la mujer, por los hijos, por los amigos, menos por Dios. Y ahí es donde nosotros fallamos. Vuelvo a repetirte, nadie está exento de que pueda caer enfermo. Hay amigos pastores que han caído en esta enfermedad. Hay amigos míos, buenos amigos, que han caído enfermos. Pero a uno he visto cómo Dios los saca adelante. Uno a uno he visto cómo Dios, hermano, levanta bandera de victoria sobre ellos. Tengo amigos que han perdido su trabajo. Sin embargo, cuando yo los llamo, pero te estoy hablando de amigos que de verdad están caminando rectamente delante de Dios, que cuando yo los llamo, le digo, hermano, ¿cómo está? Hermano, Dios me ha sorprendido de una manera tremenda. Dios ha hecho un milagro de una manera tremenda. Dios se ha manifestado de una manera tremenda. Desde donde yo no me espero, Dios ha mostrado su amor y su fidelidad. Y digo yo, entonces, hermano, ¿a qué le debemos de temer? Entonces, hermano, ¿a qué debemos de estar angustiados? A nada, hermano. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios y nosotros hemos sido justos delante de Dios y nosotros hemos sido rectos delante de Dios, Dios no desampara a sus hijos. El problema es que tú sabes que la crisis llegó, que la situación adversa llegó, pero tú no te humillas delante de Dios. Tú no le dices al Señor, Señor, escudriña mi corazón, Padre, y abre mi corazón y háblame, Señor, en las cosas que yo estoy mal. Pero ¿sabe por qué no se lo decimos? Porque ya sabemos en qué estamos mal. Ya sabemos por qué es que estamos pasando lo que estamos pasando. Óigase, hermano, óigase, algunos están descansando, hermano, en lo que tienen en la bolsa. Algunos están descansando, hermano, en lo que tienen ahorrado. Algunos están descansando y están confiados. ¿Por qué? Porque ahí tienen almacenado lo que les va a servir para salir adelante. ¿Sabe cuál es el problema? Que el dinero se acaba, que la comida se acaba, que los recursos materiales se acaban. Y después de ello, dime tú, ¿quién te va a ayudar? Y después de ello, ¿quién te va a sacar adelante? E hipócritamente decimos, cuando se me acabe eso, Dios sabrá qué va a hacer conmigo. Oiga usted, qué bonito es eso. Después de que ya le fallamos a Dios, después de que dejamos de ofrendar, después de que dejamos de diezmar, después de que dejamos de orar, después de que dejamos leer la Biblia, después de que dejamos de buscarle, después de eso y después de que ya no tenemos nada en la mesa, entonces sí, Señor, por favor, Padre, ayúdame, Señor, yo soy tu hija, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Padre, ¿acaso no te das cuenta de cómo es que yo estoy? Por eso la Biblia dice, no os equivoquéis. Dios no puede ser engañado. Hermano, aquel hombre, ¿se acuerda usted? Aquel hombre que le fue dictaminado que iba a morir. ¿Se acuerda usted de ese hombre? Ezequiel. Dice que ese hombre le dijo al Señor, prepárate, arregla tu casa, porque de cierto te digo que vas a morir. Y aquel hombre vino y volteó su rostro. El siervo solo llegó a decirle que se iba a morir. Y dice que volteó su rostro y le dijo, Señor, yo te pido, Padre, que hagas memoria. Mira, el hombre diciéndole a Dios, yo te pido que hagas memoria y que recuerdes que he sido justo delante de ti, que he sido íntegro delante de ti. ¿Delante de quién había sido justo? ¿Delante de quién había sido íntegro? ¿Delante de Dios?
el que puede hacer que las cosas cambien, el que puede transformar, el que puede dar vida en lugar de muerte, el que puede restaurar aquello que está destruido. Y dijo, yo, dice, he andado justamente delante de ti, he andado rectamente delante de ti, he sido íntegro, Señor. Y dice que el siervo ya había salido de aquella casa cuando el Señor le habla y le dice, ¿sabes qué? Regrésate y dile a mi siervo, por cuanto yo sé quién ha sido, dile que yo le añado 10 años más. ¡Qué tremendo es eso, hermano! ¡Qué tremendo es eso! Por eso es que predicamos este evangelio. ¿Sabes por qué? Porque el único que nos puede sostener es Cristo Jesús. El único que nos puede ayudar es Cristo. El único que nos puede restaurar, el único que nos puede sanar, el único que nos puede libertar es Cristo Jesús. Quitemos la hipocresía de nuestro corazón. Quitemos la falsedad de nuestra vida. Quitemos, hermano, el endurecimiento de nuestra alma y démonos cuenta que a quien nosotros tenemos que enamorar, a quien nosotros tenemos que adorar y alabar con todo nuestro corazón es a Cristo. Es el único que no falla. Por eso dice aquí Santiago 5:10, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Nadie está exento del sufrimiento, pero Dios nos va a librar de todo eso. Tito capítulo 2 versículo 7, mira lo que dice. Tito 2:7 dice, presentándote tú debes de presentarte en todo como ejemplo de buenas obras, como ejemplo en doctrina, mostrando integridad. ¡Qué tremendo es esto! Mostrando integridad, dice, honestidad y sinceridad. Hermano, ser un ejemplo viviente del evangelio es ser ejemplo, hermano, en buenas obras. Extiende la mano a aquel que lo necesita. El día de hoy platicaba con una hermana allá por Misco. Estuve ahí en su trabajo y me impresionó lo que me dijo estas palabras me dijo esta hermana. Me dijo, fíjese que estoy viendo por la salud de mi pastor. Y ahorita acabo de terminar de hablar con él, me dijo esta hermana. Pero mire las palabras que me dijo. Y ahorita acabo de terminar con él y lo estoy obligando a que vaya al doctor. Ya hablé con algunos hermanos y les dije que juntaran una ofrenda y que se la llevaran para que él fuera al doctor, él y toda su familia. Pero mire, entonces yo dije, qué bueno. Pero mire lo que me impactó, porque me dijo, porque yo no quiero tener en mi conciencia que pudiendo ayudar, no lo hice. Mire qué testimonio el que me estaba dando. Dije yo, ojalá si fueran todos los que dicen ser creyentes. Ojalá si fueran todos los que dicen que aman a Dios, que aman a su pastor, que aman a su líder, que aman a la iglesia, que confían en Dios. Ojalá si fuésemos todos. Yo me incluyo. Porque ella me dijo, porque yo no quiero tener en mi conciencia que pudiendo hacer algo, no lo hice. Y aquí Tito capítulo 2 versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en doctrina. Y la doctrina es lo que está establecido en la palabra de Dios, no en lo que alguien te dijo, no en una filosofía barata universitaria, no en un argumento humanista, no. Vamos a hacer ejemplo en doctrina, en la palabra del Señor. Vamos a hacer ejemplo, dice, mostrando integridad, transparencia. Hermano, integridad, hermano, es hermano, estar completos, pues, que no nos falte nada. Hay quienes que como amigos son buenos amigos, excelentes amigos,
pero como hijos de Dios, como siervos de Dios, dejan mucho que desear. Y tenemos que ser ejemplo en integridad. ¿Eres un buen amigo? Qué bueno. Pero también sé un buen hijo de Dios. Sé ejemplo como hijo de Dios. En honestidad. ¡Qué tremendo! Honesto. Ser honesto, hermano. Honesto, Señor. Señor, de lo recibido de tu mano, eso te doy. De lo recibido de tu mano. Y sabe aquí qué es lo más preocupante, hermano, que no somos honestos, hermano, como padres. Y si nosotros no somos honestos como padres, ¿qué honestidad puede haber en nuestros hijos? ¿Qué honestidad? ¿Qué honestidad puede haber, hermano, en nuestra familia si las cabezas de hogar, el padre o la madre, no son honestos? Hermano, andan viendo ahí cómo arreglan, cómo acomodan las cosas a su conveniencia, hermano. ¿Y sabe qué? Nuestros hijos van a ser la copia exacta de lo que nosotros somos. Sé honesto con Dios. Que no te pese honrar a Dios. Que no te pese, hermano, no te pese darle a Dios. Que no te pese, hermano, leer la palabra de Dios, orar. Tú como hombre, sé honesto con Dios. Si el que te guarda es Dios, el que te da la vida es Dios, el que te puede sanar es Dios, sé honesto con Dios. No vivas una doble vida. Sé sincero. Mire qué lindo. Sé ejemplo en sinceridad. ¿Por qué no dejas de pecar? ¿Por qué no dejas de tener una doble vida? Sé sincero. Y sigue diciendo, punto número 2. Cuando aquí el apóstol Pablo habla del capítulo 4, versículo 2 de la segunda carta de Corintios, número 1 habla de ser ejemplo viviente del evangelio, lo que acabamos de ver. Pero número 2 habla de que la persona que proclama el evangelio debe ser alguien que refleja la santidad de Dios. Ahora usted me va a decir, bueno, hermano, pues eso es para los predicadores, ¿no? Eso es para ti también, como hijo de Dios. Porque desde el momento en que tú te haces llamar cristiano o cristiana, te conviertes en un proclamador del evangelio. Y todo aquel que proclama el evangelio debe de ser alguien que refleje la santidad de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Mire qué lindo, hermano. ¿Cómo debe de andar la señorita? Si se dice que es cristiana, ¿cómo debe de andar? ¿Cómo Cristo anduvo? En santidad. Pero hoy las señoritas de hoy en día, hermano, en lugar de andar como Cristo anduvo, hermano, no, hombre, andan en la moda del mundo. Hoy la señorita, hermano, en lugar de andar en la santidad de Dios, hermano, anda, hermano, en la moda del mundo. Si el mundo, hermano, saca 2 antenas en el pelo, hermano, si el mundo, hermano, saca pantalones, hermano, chirajeados, hermano, así anda la señorita también. ¿Y dónde está la santidad de Cristo? ¿Y dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está el ser apartados? Porque santidad quiere decir eso, apartados. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 dice: porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Oiga eso. Dios no nos ha llamado a impurezas. Dios bendiga a mi hermana Marlene. Dios te bendiga, mi hija linda, ahí en la zona 6. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, dice, sino a santificación. Y la impureza, hermano, mire, la impureza muchas veces no es tanto lo que hacemos, lo que cargamos en el corazón. La impureza, hermano, tiene que ver, hermano, cuando nosotros, hermano, oiga, el mundo odia. El mundo odia. El mundo, hermano, es amargado. El mundo, hermano, anda en discordia, anda en pleito. Así anda el mundo. Hermano, ¿y tú cómo andas? Señorita, ¿y tú cómo andas? Por eso dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. No permitas que el odio, el rencor, la amargura entre a tu vida, hombre. Guarda tu corazón.
Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado a un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Tu llamamiento fue santo, apartado. Tu llamamiento fue para que fueras diferente como esposa, diferente como esposo, diferente como hija, no como el mundo. Mire, hermano, yo no sé qué tanto le va a agradar a usted esto, pero realmente la santidad de Dios debe de reflejarse. ¿Sabe cómo? Compartiendo de la palabra, hablando de la palabra de Dios. Decime tú, ¿qué edifica? ¿Qué edifica? ¿Qué mensaje de Cristo das cuando te tomas una foto y la publicas en Facebook? ¿Qué edifica eso? ¿Qué ministra? Cuando de repente vienes tú y te tomas una foto de perfil de un lado, de otro, y aquí y allá, ¿qué edifica? ¿Será que ahí hay santidad? La santidad, hermano, de Cristo se refleja en nosotros cuando, hermanos, somos apartados para algo específico. ¿Y para qué nos llamó el Señor específicamente? Para dar las buenas nuevas de salvación. No para andar compartiendo fotos de mi cara bonita. No, hombre. No para andar luciendo el último pantalón que me compré, la última blusa que me compré. No para andar luciendo lo que voy a comerme. ¿De qué edifica eso? Yo te pregunto. Y perdóname si sueno legalista, pero estamos hablando de la palabra. Mira lo que dice acá. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Dios te ha apartado para algo específico. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios te ha llamado para algo específico. Te ha salvado para algo específico. Y lo que Dios quiere es que tú y yo proclamemos mensaje de salvación, de restauración. No nuestras fotos de hoy amanecí bonita, hoy amanecí fea. No para andar compartiendo memes, no para andar compartiendo cosas chistosas. No, hombre. El mundo no está para eso. El mundo necesita ser salvo. Vaya, ¿no te quieres ir al mundo? Tu familia. Que tus tías, que tus tíos vean en ti que de verdad eres una hija de Dios. ¿Cuántas señoritas se toman el tiempo para predicar de la palabra? ¿Cuántas señoritas se toman el tiempo para hacerlo? ¿Cuántas señoritas se toman el tiempo para compartir un versículo? ¿Lo has hecho? No. Es que ahí sí hay vergüenza. Yo le digo a una señorita, mira, grabame un video donde prediques a Cristo. Ay, pastor, es que eso sí me da vergüenza, pastor. Es que ahí sí, mire, ahí sí yo no le entro, pastor. Pero no te da vergüenza andar compartiendo cosas que no edifican. Ahí no te da vergüenza, ahí no te da pena. No te da pena andar compartiendo mensajes que no traen absolutamente nada como hijo de Dios. Entonces, ¿será que estamos reflejando a Cristo? Entonces, ¿será que de verdad hay santidad en nosotros? Entonces, ¿será que de verdad nosotros estamos cumpliendo el llamamiento santo que Dios ha dejado en su palabra? Meditemos en esto y espero que no te ofendas por lo que te estoy diciendo. Pero estamos hablando de que aquí el Señor nos ha llamado a un llamamiento santo. Gloria a Dios. Por eso Pablo enfatizó que ellos habían renunciado a lo oculto y vergonzoso. No actuaban con astucia ni falseaban el mensaje de Dios. Otra versión traduce este capítulo 2, este versículo 2 del capítulo 4 de la segunda carta de Corintios de esta manera. Mire lo que dice esta versión, a mí me gustó mucho. Dice, más bien, dice, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Yo no te vengo a hablar de pensamientos humanos, yo te vengo a hablar de lo que la Biblia dice. Y la Biblia aquí me está diciendo
que Él me ha llamado a mí y a ti con un llamamiento santo, con un llamamiento específico. Hermano lindo, renunciemos a todo aquello que está oculto y correspondamos, hermano, a ser un ejemplo viviente del Evangelio. Correspondamos a ser una persona, a ser personas que proclaman el Evangelio, reflejando la santidad de Cristo. Simple y sencillamente, hoy necesitamos vivir el Evangelio como es. Hoy necesitamos ser el reflejo de la santidad de Cristo. Hoy necesitamos ser ejemplo en conducta, en fe, en amor, en pureza, en honestidad. Busquemos de Dios y sigamos adelante. Te bendigo y le pido a Dios que te fortalezca en gran manera, pero sobre todas las cosas, que estos mensajes te ayuden a reafirmar tus pies en el Señor, a pedirle perdón si es necesario, a reconciliarte con Él, porque Cristo viene pronto y Él viene por un pueblo puro y sin mancha. Dios bendiga a mi hermano Minor Mejía, mi buen amigo. Que Dios te bendiga, siervo amado. Hoy más que nunca, vivamos el Evangelio como es, santa y puramente. Para mí ha sido un gusto. El día de mañana vamos a estar meditando en el versículo número 3 del capítulo 4 a las 7 en punto. Te espero, no faltes. Para mí va a ser un gusto contar con tu asistencia. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, pero sobre todo, que sigamos adelante. Que Dios te bendiga.